mis hermanos. Amén, hermano. Dios bendiga a mis hermanos de este lugar. El caserío de los Pocos o el Poco, en el Pidó. Y así los hermanos que venimos de Zacatecoluca, el Porvenir. Dios bendiga a mi hermano pastor que me cede el privilegio. Gloria a hermanos, Dios. que podamos, hermanos, en esta tarde estudiar uno de los textos de la Sagrada Escritura. Y lo vamos a hacer, hermanos, en el libro de San Lucas, en el capítulo, hermanos, 24. Vamos a leer el 44 en adelante. Cuando él lo tenga, se ponen en pie para darle lectura a la palabra. San Lucas 24. San Lucas capítulo 24 del 44 en adelante. Cuando lo tengan se ponen en pie, hermanos, para dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Ya lo tenemos. Amén. Amén, hermano. Amén. Le vamos a dar lectura a esta palabra en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Su palabra dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Sentémonos, hermanos. 24-44. 24-44. Hermanos, palabras, hermanos, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo les decía, hermanos, a sus discípulos. Luego, hermanos, ¿verdad? Pues de haber resucitado, pues se les aparece en muchas ocasiones. Y en esta ocasión, hermanos, ¿verdad? Dice que estando, hermanos, todos ellos reunidos, pues ya se les había aparecido a muchos. Hermanos, y donde les da, hermanos, esa encomienda para, hermanos, ¿verdad? Pues poder, hermanos, también abrirles el entendimiento, llenarlos del Espíritu y mandarlos, ¿verdad? Pues a que predicasen en su nombre. Pero antes, hermanos, ¿verdad? Dice que Él les dice que tenían que quedarse en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Amén. Y luego, ¿verdad? Aquellos discípulos salieron, hermanos, a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Pero, hermanos, y les dijo, estas son las palabras que hablé aún estando entre vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley de Moisés, los profetas y los salmos. Cosa, hermanos, que ya estaba profetizado desde antes, hermanos, ¿verdad? Que el Maestro apareciera, hermanos, ¿verdad? Pues manifestado en carne, como lo dijo el apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, glorificado en gloria. Hermanos, era necesario que viniese, hermanos, ¿verdad? Pues el Hijo de nuestro Dios a pues poner su vida por nuestros pecados, para que, hermanos, ¿verdad? Pues ahora nosotros tengamos esa entrada al reino de los cielos por la muerte en la cruz de Él. Sí, bendito Dios. Por ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, porque, hermanos, no hay, hermanos, perdón de pecado, no hay remisión de pecado sin el derramamiento de sangre. Amén. Antiguamente Israel
cada año traían, hermanos, ¿verdad? Un becerro al sumo sacerdote, lo degollaba y esparcía la sangre para que aquellos pecados de aquel pueblo fueran perdonados. Sí. Pero, hermanos, dice que esto llegó hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Sí, bendito. donde dice que una vez y para siempre, Él, hermanos, ¿verdad? Ofrendó su vida para que todo el que en Él crea no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Gloria al Amén, Señor. gloria a Dios. 16. Qué privilegio es, hermanos, el poder tener esa fe en ese Dios, hermanos, que ha hecho los cielos, la mar, la tierra y la fuente de las aguas, y a cada uno de nosotros, Amén. hermanos. Aleluya, gloria Qué a bueno, Dios. hermanos, y qué privilegio tan grande Sí, es tener la aleluya. fe en ese Dios creador de todas las cosas. Y por eso les dice y les dijo que estas son las palabras que os hablé, aún estando entre vosotros, que es necesario, ¿verdad? Pues que todo esto se cumpliese. Lo que ya estaba escrito en la ley de los profetas, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Pues en los salmos, pues ya estaba profetizado que, hermanos, ¿verdad? Pues el Cristo iba, hermanos, ¿verdad? A ser entregado a manos, hermanos, de gente, pues, que estaba cegada, de gente pecadora, hermanos, que nunca le conocieron, porque así, hermanos, ¿verdad? Se lo permitió nuestro Dios a Israel. Hermanos, dice que pues Él puso un velo para que no le conociesen, hermanos, ¿verdad? Que aún, hermanos, ¿verdad? Pues dice su palabra que viendo no le conozcan y oyendo no, ¿verdad? Pues puedan atesorar esa palabra. Pero, hermanos, dice que en esta ocasión, dice, hermanos, el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Gloria al Señor. Hermanos, aquellos hombres habían andado con nuestro Señor Jesús, habían caminado, habían oído hablar, lo habían oído, hermanos, ¿verdad? Hablar del reino de los cielos. Habían, hermanos, ¿verdad? Pues visto los milagros que Él hacía. Habían visto cómo, hermanos, ¿verdad? Pues levantaba, hermanos, ¿verdad? Pues los cojos. Habían Bendito visto cómo Dios. hacía ver a los ciegos. Habían visto cómo, hermanos, ¿verdad? Pues hacía hablar a los mudos. Y aún, hermanos, ¿verdad? Pues resucitaba hasta los muertos. Amén. Gloria a Dios. Eran testigos, hermanos, ¿verdad? De que, hermanos, ¿verdad? Pues había, hermanos, en Él el Espíritu de nuestro Dios. Eran testigos, hermanos, ¿verdad? Pero que aún, ¿verdad? Pues ellos estaban, hermanos, esperando. Estaban esperando a que, hermanos, ¿verdad? Pues las promesas, que se cumpliera lo que ya, hermanos, ¿verdad? Pues les había dicho. Y en esta ocasión, pues ya a muchos se les había parecido. Dice que, hermanos, ¿verdad? Pues yendo, hermanos, ¿verdad? Pues camino, dice así, pues se le apareció primero, ¿verdad? Pues dice que cuando María y Marta iban, hermanos, al tercer día, antes, ¿verdad? De que amaneciese, hermanos, ¿verdad? Pues estaban esperando aquello que al tercer día iba a resucitar. Amén. Iban ellos, dice, con especies aromáticas al sepulcro. Hermanos, ¿verdad? Pues quizás pensando hallarle todavía, pero dice que se llegan con la sorpresa cuando ven aquel sepulcro, hermanos, y aquella roca ya no estaba, y solamente encuentran los lienzos con el que habían puesto al maestro con aquella especie aromática. Aquellos lienzos, hermanos, ¿verdad? Se acostumbraban, ¿verdad? Pues ponerles especies aromáticas, ¿verdad? Los muertos, los ponían lienzos. Y resulta que cuando llegan se dan la sorpresa que ya no estaba. Amén. Y dice que estaba un ángel y le dice, ¿a quién buscas? ¿Por qué buscas a Jesús entre los muertos? Este ha resucitado. Gloria a Y Dios. dice que aquellas mujeres se fueron, ¿verdad? Y le dicen a los discípulos, ¿verdad? Pero dice que, ¿verdad? Pues algunos creían, otros no, ¿verdad? Hermanos, después dice que iban otros dos, ¿verdad? Camino, ¿verdad? De Maús, y luego les aparece, ¿verdad? Como alguien, ¿verdad? Cuando usted va caminando y de repente se incorpora alguien y dice que platicaban, ¿verdad? De que iban platicando y dice que de Jesús, ¿verdad? Que, hermanos, ¿verdad? Pues ya era el tercer día, ¿verdad? Y que pues esperaban la resurrección. Les habían dicho que ya no estaba en el sepulcro, pero ellos iban con esa plática cuando de repente dice que aparece un varón y dice que les dice, varones, ¿y qué son vuestras pláticas? ¿Acaso tú eres el único forastero que no te das cuenta de lo que ha pasado en Israel? A Jesús, ¿verdad? Que anduvo con nosotros, aquel que hizo milagros, aquel que sanó a los enfermos, aquel que hacía milagros grandes y prodigios. Gloria al Eres Señor. tú el único forastero que no te das cuenta.
y dice que caminaba con él, y verdad, dice que, hermanos, verdad, dice que empieza y les dice, vosotros, verdad, pues que lo vamos a leer, hermanos, dice aquí en el 24, hermanos, 13 en adelante, hermanos, del 15, sucedió que mientras hablaban, discutían del 15 en adelante la mujer, discutían y caminaban con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué plática son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has oído las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no le hallaron en su cuerpo, viniendo diciendo que también habían visto a una visión de un ángel, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón, para que creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura que de él decía. Hermanos, oh insensatos, les dice, ¿verdad? Los amonesta, los exhorta, porque, hermanos, como que había aquella duda, ¿verdad? Y verdad, y les dice, hermanos, ¿verdad? Pues que él es, hermanos, dice, ¿verdad? Que cuando llegaron a aquel lugar, a aquel aposento, el día se iba declinando, donde ellos iban a posar la noche. Pero dice que él se hizo como que iba de paso. Y le dicen, quédate con nosotros. Y dice que una vez entrado, hermanos, a aquel aposento, les dice, no tenéis que comer. Y ellos le dijeron, sí, ¿verdad? Hay un pez. Y empezó a comer con ellos, dice, ¿verdad? Y dice que entonces ellos comprendieron quién era el que iba con ellos. Este era nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, y dicen ellos que después, ¿verdad? Se quedan, ¿verdad? Pues diciendo, verdaderamente, ¿verdad? Pues lo sentíamos cuando íbamos en camino, cuando habla de las escrituras, ¿verdad? Pero dice que un velo les cubría. Un velo, hermanos, estaba puesto en ellos para que no le conociesen. Pero aquí, hermano, dice, y les dijo el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En esta otra ocasión se les vuelve a aparecer, hermanos, y verdaderamente dice que les abre el entendimiento. ¿Verdad, hermanos? A Dios sea la honra y la gloria. Hermanos, porque muchas veces oímos la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Pues, hermanos, ¿verdad? Y nos cuesta entender. Pero, hermanos, hay que pedirle a nuestro Dios que abra esos entendimientos. Porque, hermanos, ¿verdad? Pues muchos de nosotros, ¿verdad? Pues aquí hay testimonios, hermanos, como muchos hermanos, ¿verdad? Pues anduvieron en distintos caminos, ¿verdad? Pues creyendo que así adoraban a nuestro Dios bien. Hermanos, creyendo, ¿verdad? Tal vez que con cargar, ¿verdad? Pues un ídolo se iban a salvar. Aquí hay muchos hermanos, ¿verdad? Pues pensando, hermanos, ¿verdad? Que iban a encontrar la salvación bautizándose, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo iban a obtener la salvación. Pero mire como dice la Escritura. Y les digo, y así está escrito, que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos,
al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre y el arrepentimiento de los pecados. El nombre de nuestro Dios es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando ya dice San Mateo 28, 19, ¿verdad? Pues dice, según el escritor de San Mateo, dice que ahí les dice, ¿verdad? Ir por todo el mundo y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hermanos, sabemos que el Padre y el Hijo uno son. Amén. Felipe le dijo, amén, Maestro, Señor Jesús, muéstralos tu Padre. Porque tenían esa duda, como muchos, ¿verdad? Pues de nosotros a veces le hemos tenido, ¿verdad? Y dice que él les dice, Felipe, tanto tiempo que he andado con vosotros y no me habéis conocido. Mi Padre y yo uno somos. Amén. Jesús, ¿verdad? Y el Padre son uno. No son dos, no son tres, hermanos, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Allí, hermanos, ¿verdad? Dice que estaban aquellos como unos 120 esperando la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice, hermanos, ¿verdad? Que ahí, hermanos, ¿verdad? Dice que fue derramado el Espíritu de nuestro Dios. Y empezaron aquellos hombres a hablar en lengua, a sentir la presencia de nuestro Dios. Y fueron llenos del Espíritu y empiezan a esparcir el Evangelio. Hermanos, así como Dios lo había mandado. En Jerusalén, Samaria. Y empieza a esparcirse. Y llega, hermanos, ¿verdad? Los continentes asiáticos. Y llegó hasta el Coco en esta hora, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Pues, y este Evangelio va creciendo, hermanos, ¿verdad? Se va esparciendo por todo el mundo, porque aún hay lugares que no ha llegado, porque si no ya hubiera venido nuestro Señor Jesús. Si este Evangelio ya estuviera predicado en toditito los confines de la tierra, ya estuviéramos en gloria, hermano, ¿verdad? Pero hay todavía oportunidad para el amigo, hay todavía oportunidad, hermano, ¿verdad? Pues para el amigo que todavía no lo ha hecho. Para que, hermano, ¿verdad? Dice que el maestro, hermano, ¿verdad? Pues todavía está dando esa oportunidad, amén, sí, hermanos, ¿verdad? Pues para que pueda, hermanos, ¿verdad? El amigo echar manos de la vida eterna. Y a vosotros sois testigos de estas cosas, le dije. Ellos son testigos, los apóstoles eran testigos. Es por ello que ellos salieron, hermanos, predicando con seguridad y anunciando que el perdón de los pecados es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando Pedro sale, hermanos, ¿verdad? Pues, hermanos, ¿verdad? Dice que empieza a dar aquel discurso, ¿verdad? Y empieza ante aquella multitud a decirle que aquel Jesús, ¿verdad? Que ellos habían crucificado, que aquel Jesús, ¿verdad? Pues descendiente del linaje de David, que había venido, ¿verdad? Pues por medio del linaje del rey David. Aquel hermano Jesús, ¿verdad? Pues que venía a libertar a los cautivos, que venía, hermanos, ¿verdad? Pues a sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos y dar, hermanos, ¿verdad? Pues, hermanos, ¿verdad? Pues salvación a todos aquellos que estamos perdidos. Dice que aquel hombre se pone en pie y lleno del Espíritu Santo les comienza a hablar. Y dice que aquella gente, cuando oyeron, ¿verdad? Pues sinceramente aquel apóstol que hablaba de Jesús, que verdaderamente Él es el Salvador de nuestras vidas. Aquella gente se compunge de corazón y le dice, varones, hermanos, ¿y qué haremos entonces? Arrepentidos, les dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice, hermanos, ¿verdad? Que aquella gente en aquel día se convirtieron como unos 3,000 a la obra de nuestro Dios. Aquella obra iba creciendo cuando a través de su siervo era, hermanos, ¿verdad? Discernido, predicado el Evangelio de nuestro Dios. Gloria a Dios. Hechos, hermanos, 2:38 lo dice. Pero, hermanos, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Pues algunos ahora en día, no, pero es que ese bautismo, ese nombre solo es para los israelitas, porque ellos fueron los que no le conocieron. Hermanos, dice su palabra que, hermanos, cuando dice, ¿verdad? Pues comenzando desde Jerusalén. Ahí se comienza, hermanos, ¿verdad? Y luego, hermanos, ¿verdad? El Evangelio sigue creciendo. Pues por la palabra de nuestro Dios lo podemos ver. Hermanos, dice, hermanos, ¿verdad? Pues Hechos 10, hermanos, ¿verdad? Pues 42. Allá cuando, hermanos, ¿verdad? Pues llega, hermanos, ¿verdad? Pues a la salvación a aquel hombre llamado Cornelio. Un hombre dice que hacía limosna, oraba a nuestro Dios. Un hombre piadoso, hermanos, que era gentil.
Sí. Pero que, hermanos, dice que aquel hombre tenía temor a nuestro Dios. Tenía, hermanos, verdad, mucho temor. Reconocía, verdad, y conocía que existe un Dios. Pero le hacía falta algo. Le hacía falta algo, hermanos, verdad, pues que era convertirse sinceramente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero dice que aquel varón, hermano, ¿verdad? Dice que hacía oraciones, hermano, ¿verdad? Clamaba a Dios misericordia. Sí. Yo digo que aquel hombre pedía, ¿verdad? Con gran anhelo, Señor, ¿verdad? Pues yo quiero ser salvo, ¿verdad? Quería obtener la salvación. Oraba, dice que hacía limosnas, hermano. Me imagino que las hacía llegar a, ¿verdad? Allá donde estaban los siervos de nuestro Dios. Un hombre bueno, de un buen corazón, aunque era centurión de una compañía de soldados llamada la Italiana. Amén. Sí. Tenía a su lado un ejército. Era, podemos decir, qué sé yo, un capitán, un general, ahora, ¿verdad? O un sargento, qué sé yo. Aquel hombre, ¿verdad? O un teniente. Tenía soldados a su mando. Hermanos, pero tenía temor a nuestro Dios. Y dice, hermanos, ¿verdad? De que como a la hora novena, dice que aquel hombre, ¿verdad? Pues haciendo oración, se le presenta, hermanos, ¿verdad? Un ángel, ¿verdad? Y le dice, allá, ¿verdad? Pues Cornelio manda a casa de Simón el curtidor, ¿verdad? Que está a la orilla del mar. Ahí está un varón, ¿verdad? Llamado Pedro. Llámale que venga y este te hablará, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? De mi palabra. Este te va a hablar lo que tienes que hacer para obtener la salvación, en pocas palabras. Y dice que aquel hombre manda a 2 soldados, ¿verdad? Y le dice, ven y vayan a tal lugar. Y allá estaba Pedrito, hermanos, el varón que tenía la visión de Dios. Gloria al Y Señor. dice que estaba, hermanos, ¿verdad? Dice que, hermanos, dice que aquel hombre, hermanos, ya Dios le había dado una visión. Y hermanos, dice que, hermanos, ¿verdad? En una cierta ocasión tenía hambre. Y mientras dice que le preparaban el alimento, sube a la azotea, allá a clamar, ¿verdad? Dios, un hombre de oración. Un hombre que clamaba a nuestro Dios para pedir la visión que tenía que hacer. Y dice que, hermanos, ¿verdad? Estando allá orando, mira un éxtasis que descendía de los cielos. Y en aquel éxtasis, hermanos, miraba animales horribles. Miraba, hermanos, ¿verdad? Insectos. Miraba, hermanos, animales cuadrúpedos. Miraba, hermanos, reptiles. Miraba, hermanos, ¿verdad? Cosas que, hermanos, totalmente, hermanos, no se pueden comer. Pero oye una voz que le dice, Amén. Pedro, mata y come. Aleluya. Y Gloria dice a aquel Dios. hombre, hermanos, ¿verdad? Le dice, Señor, ¿cómo voy a comer esas cosas si en mi ser nunca ha entrado cosa inmunda? hermano, así es, Era un hermano. hombre pegado a la ley. Un aleluya. hombre que nunca había andado comiendo garrobos ni cuzucos. Hermanos, ¿verdad? Cosas así. Y ahí le aparecían las iguanitas, le aparecían cuzucos. Hermanos, ¿verdad? Pues esas cosas ellos no las comían, le aparecían liebres, conejos, ¿verdad? Y dice que, es verdad, cuando miraba aquello le decía, ¿y cómo voy a comer eso si nunca ha entrado cosa inmunda en mi ser? Pedro, te digo, mata y come, ¿verdad? Pero, hermano, ¿verdad? Él no entendía que lo que le estaba diciendo era que este evangelio iba a llegar a todos los confines de la tierra. Y allí estábamos nosotros, hermanos, ¿verdad? Aleluya. Éramos, hermanos, ¿verdad? Pues estábamos, hermanos, ¿verdad? Pues no estábamos, éramos un pueblo gentil. Un pueblo que no estaba, hermanos, ¿verdad? Antiguamente, ¿verdad? Pues la salvación, ¿verdad? Anteriormente por la ley era solo para Israel. Así es, no hermano. entraba el gentil, no entraba, hermanos, ¿verdad? Pues, y Pedro se quedó pensando, ¿verdad? Que era aquello. Pero dice que, hermanos, ¿verdad? De repente llegan aquellos varones buscando a Pedro y le dicen, Amén. ¿verdad? Pues, hermanos, ¿verdad? Que buscaban a aquel Pedro y le dicen, ¿verdad? Que tenía que ir a casa de aquel varón. Y dice que Pedro se conduce a aquel lugar. Cuando llega, hermanos, dice que Pedro, que Cornelio, hermanos, ¿verdad? Tenía a los vecinos, tenía la familia, Gloria estaban a Dios. esperando, ¿verdad? Porque Bendito sabía Dios. que iba a llegar aquel varón de Dios con el evangelio de nuestro Señor Jesús. Bendito sea el Iba a nombre llegar de la Jesús. salvación, ¿verdad? Dios bendiga a mis hermanos de este Amén, lugar. así es. Siempre que hemos venido tienen amigos, ¿verdad? Tienen su familia, aquí los hallamos a todos, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, ¿verdad? Su palabra dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Amén. Gloria a porque Dios. ellos serán Gloria a Dios. saciados. Gloria a Dios. Hermanos, y dice que empieza, hermanos, ¿verdad? Hermanos, ¿verdad? Pues a platicar con aquel hombre, ¿verdad? Y empieza, hermanos, ¿verdad? Pues a tener aquella plática y empieza Pedro a decirle, ¿verdad? Pues a anunciarle aquel Jesús, ¿verdad? Aquel Jesús poderoso, aquel hombre, hermanos, que vino, ¿verdad? A hacer obras grandes a Israel, que vino, hermanos, ¿verdad? Pues a traer salvación.
pero que había, hermanos, sido, ¿verdad?, crucificado y había resucitado el tercer día. Y que les había dado mandamiento de que pudieran, ¿verdad?, predicar el evangelio en su nombre en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero Pedro, hermanos, ¿verdad?, todavía tenía duda. Todavía tenía cierta duda, hermanos, ¿verdad? Hasta que, pues, hermanos, dice que, hermanos, vamos a irlo leyendo Hechos 10:42 en adelante. Dice, hermanos, Hechos 10 del 42 en adelante. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto. y nos mandó, dice, que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Sí, amén. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso le decía aquel varón, hermanos, ¿verdad? Pues Cornelio. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, hermano. Hermanos, ¿verdad? Y que de este dan testimonio todos los profetas, ¿verdad? Que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados en su nombre. En su nombre. Allí donde, hermanos, ¿verdad? Pues él le declara a aquel varón de que había sido encomendado. Hemos sido encomendados todavía, seguimos predicando a este Jesús. Amén, hermano. Resucitado entre los muertos. Y seguimos predicando, ¿verdad, hermanos? Y estamos seguros que el que recibe a nuestro Señor Jesucristo y se bautiza en el nombre de Jesús, recibe perdón de sus pecados. Gloria a Dios. Porque, hermanos, ¿verdad? Pues así lo testificaron aquellos santos varones y lo seguimos confirmando nosotros. Que, hermanos, ¿verdad? Pues de que todo el que en él cree y se bautiza en su nombre, recibe el don del Espíritu Santo y son perdonados sus pecados. Y dice, hermanos, ¿verdad? De que mientras, dice, hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos aquellos que estaban congregados. Cuando Amén. aquellos varones oían, hermanos, que en el nombre de Jesús hay poder. Cuando aquellos varones oían de que en Él hay perdón de pecado, que en Él hay salvación de nuestras vidas. Aquellas gentes, dice, que se gozaron, hermanos, y cae el Espíritu Santo sobre todos aquellos y Amén. empiezan a hablar también en lenguas, hermanos. Y aquel Pedrito se queda al mirado y dice, bueno, ¿y qué impide que también ellos puedan ser bautizados en ese nombre de Jesús? También? Y, hermanos, ¿verdad? Pues dice ahí el 48, ¿verdad? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquellos hombres, aquella gente estaba emocionada cuando oían hablar al Pedro. Bendito Dios. Perdón. Se sentían, hermanos, ¿verdad? Pues muy alegres y regocijados. Gloria a Dios. Porque, hermanos, aquel varón, aquel Cornelio, era hombre temeroso. Sí. Era hombre que estaba deseoso de querer alcanzar la salvación. Gloria a Dios. Como todos nosotros, hermanos. Como todos nosotros, hermanos, ¿verdad? Queremos llegar un día a ese reino de los cielos. Así es, hermano. Amén. ¿Verdad? Pero para ello, hermanos, ¿verdad? Pues hay que creer, ¿verdad? En este Jesús resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Para ello, hermanos, ¿verdad? Pues hay que creer de todo corazón, ¿verdad? Amén, hermano. Como le dijo allá, hermanos, ¿verdad? Pues también, ¿verdad? Pues Felipe, me parece, al Ignuco, ¿verdad? Como le dice, ¿verdad? Cuando dice que el Espíritu lo manda, ¿verdad? Al desierto, donde pasaba, cuando iba aquel Ignuco leyendo aquel libro, ¿verdad? Pues donde dice que decía, como cordero mudo fue llevado entre, ¿verdad? Pues como matadero. cordero mudo fue llevado al matadero, ¿verdad? Y no abrió su boca, ¿verdad? Sí, amén. Ante aquella gente que lo llevaba. Y hermano, dice que Felipe le dice, y entiende lo que lees, y cómo voy a entender sin que nadie me lo explique, ¿verdad? Muchas veces nosotros leemos, ¿verdad? Pero no entendemos. Necesitamos que alguien nos diga cómo es esto, que esto no lo entiendo. Cualquiera que tenga una duda, pregúntele a los hermanos, a los ministros, al pastor, a los ancianos. Pues por eso nuestro Dios nos ha dado entendimiento, ¿verdad? Para que podamos entender las escrituras. Nos ha abierto el entendimiento.
Hermanos, y dice que le dice, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Pues le explica de que hablaba de este Jesús, que como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca ante aquella gente que lo golpeaba, lo bofeteaba. Hermanos, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Él, hermano, sabía que tenía mucha gente en todo el mundo que tenía que redimir con esa sangre que él iba a derramar en la cruz del Calvario. Y hermano, dice que cuando aquel hombre, ¿verdad? Pues dice que le dice, ve, y aquí hay agua. ¿Y qué me impide, verdad? Para que yo sea bautizado. Y si crees de todo corazón, le dice Felipe, puedes hacerlo. Pero hay que estar seguros de lo que vamos a hacer. Hay que estar seguros que en Él hay salvación. Hay que estar seguros que en Él hay remisión de nuestros pecados. Porque si no, hermano, no se puede. Entonces, hermano, ¿verdad? Dice que aquel Cornelio, hermano, ¿verdad? Pues, hermano, dice que en aquel día, ¿verdad? Recibe la palabra de nuestro Dios. Y dice, hermanos, ¿verdad? Que aquella gente fue llena del Espíritu Santo. Y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Aquel hombre era gentil. Aquel hombre era como nosotros. Estaba fuera de Israel. Amén. Estaba fuera, hermanos, ¿verdad? No era judío. Hermanos, entonces quiere decir que, hermanos, ¿verdad? Pues el bautismo de ellos es el mismo de nosotros. Tiene que ser igual. Porque dijo el apóstol Pedro, ahora entiendo que para nuestro Dios no hay acepción de personas. Su palabra dice, hermanos, que cuando Él muere en aquella cruz, el velo que dividía los dos pueblos se rasgó. Sí. Y de dos pueblos hizo uno solo. Bendito Dios. Es por eso, hermanos, que ahora nosotros tenemos el mismo privilegio, hermanos de Israel. La misma salvación que a ellos les pertenece, nos pertenece a nosotros. Qué bendición tan grande, hermanos. Qué bendición, hermanos, ¿verdad? Pues ya sabemos que el amor de nuestro Dios nos ha cubierto a todos. El amor de nuestro Dios, hermano, nos alcanzó a todos, hermano. Ahora, hermanos, ¿verdad? Podemos decir con seguridad que si no le fallamos, que si somos hermanos, ¿verdad? Pues creemos en Él, hemos sido bautizados en su nombre, como dice su palabra, hermanos, ¿verdad? Pues allá los romanos, ¿verdad? Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hermanos. Sabemos que estamos, hermanos, en las manos de Él. Sabemos, hermanos, que hemos, hermanos, ¿verdad? Recibido por misericordia, ¿verdad? No porque, hermanos, ¿verdad? Pues hayamos sido inteligentes, no porque le hayamos buscado, sino porque Él nos ha buscado y ha tenido misericordia. Qué bueno, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Cuando, hermanos, llegó el Evangelio a nuestra vida. Es un gran privilegio, hermanos, ¿verdad? Para mis hermanos en este lugar, para todos aquellos que oyen la palabra de nuestro Dios. Hermanos, de poder escuchar, ¿verdad? Pues el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos, verdad? Porque ahora, hermanos, ¿verdad? Se predica la palabra en todo lugar, ¿verdad? Pues ahí andamos, ¿verdad? Pues hay muchos, hermanos, ¿verdad? Nuestro Dios ha preparado muchos siervos en la obra de nuestro Dios para que este evangelio se predique, para que este evangelio se anuncie, para que esta palabra